Tonalidades distantes de aquel verde que impregna cada centímetro de esta maravillosa jungla de concreto. Lejanamente, entendemos cómo las ilusiones de nuestros antepasados han sido plasmadas en esta fría alfombra de biodiversidad. Sonrisas lejanas han quedado perdidas en esos bosques salvajes que hoy lentamente desaparecen. Corazones con latido irregular, como aquel que fallece debajo y en medio del cemento. Al mejor estilo de Babilonia, Bogotá, la nuestra, la Bogotá muisca, tiene como aquel escenario mesopotámico sus propios jardines colgantes, escondidos en la cima de las colinas que protegen la jungla de cemento, que ignora la existencia de tal obra magna de la madre tierra, que ignora sus páramos, que ignora su gente, pero por sobre todo ignora su verdadera riqueza. Fotografías que parecen salidas de un libro de geografía en cualquier parte de Colombia, pero no corresponden a Bogotá. Paisajes de una selva verdadera, que a diferencia de la de cemento, en la cual se da polvo y humo, esta, la selva original, nos provee agua, oxígeno, calor, comida y protección del propio ecosistema dantesco y grande que nos rodea. Según cifras oficiales, Bogotá es en un 75% una ciudad rural. Sus puntos importantes en ruralidad y ambiente se encuentran en las localidades de Usme y Sumapaz, fuentes hídricas que abastecen a la capital del país. El agua que transita por Sumapaz y Usme y que finaliza en el consumo de Bogotá se tiñe de contextos, de enriquecimiento, de historias, de vida. Este es el camino del agua. Viajamos al sur de la capital. Nuestra primera parada fue Usme, antigua tierra llena de misterios, que esconde entre sus calles realidades pasivas de una cultura ancestral, junto al contraste de nuestra nueva cultura urbana. Usme viene del muisca, en cuya lengua useme significa viento que quema, y en verdad, estar en los puntos más altos de Usme conlleva soportar vientos que pueden ganar una velocidad de un momento a otro hasta de 70 km por hora. El pueblo que un día fue un lugar donde los muiscas daban sus ofrendas a los dioses que conformaban su mitología y les pedían permiso para poder acceder al páramo, que era su bien natural más preciado, es hoy la localidad quinta de Bogotá, una de las más agrícolas, pues en su conformación se divide entre un 20% de casco urbano y un 80% de sector rural. Estar en el área que los habitantes locales conocen como Usme Pueblo es de por sí sentirse en cualquier pueblo de Cundinamarca con toques de arquitectura colonial, pero no, esto es Bogotá y al menos restan de 3 a 4 horas por carretera de Usme hacia Sumapaz para que verdaderamente finalice la ciudad. El pueblo se fundó en 1650 según los datos de la Alcaldía de Bogotá. La plaza central guarda las historias de mercaderes, de viajeros, de extranjeros y de un pueblo muisca asesinado en la plaza pública por orden de la corona española. Yogisua atieta pijisca siegua bakatamuye choy usme choy chisaka choy to choy bakata choy moqueta choy figua choy fiba choy chia choy kie. Un saludo desde la lengua nativa muisca, desde la lengua nativa de origen de este territorio.
Según algunas crónicas de Indias, la civilización muisca existió 300 años antes de la llegada de los españoles a América en 1492, en ese hecho conocido como el descubrimiento del Nuevo Mundo a cargo del italiano Cristóbal Colón. No obstante, hay teorías que tienen mayor peso sobre la comunidad académica, debido a su ciencia, teorías con base en estudios arqueológicos que datan a los muiscas, a nuestros padres indígenas, sobre el año 1500 a.C. Para que la idea no revuele en sus cabezas, sencillamente hay que comprender que los muiscas podrían ser una civilización 300 años más longeva que la antigua Grecia, en la que bailaban por ahí Sócrates, Platón y Aristóteles. En una zona que se encuentra mediatizada a través de estereotipo de que todo lo que surge allí es malo y que solo se encuentran problemas sociales, esa localidad que se desconoce tiene el descubrimiento indígena más grande en todo el continente. Se halla enterrada bajo la tierra la necrópolis indígena más grande jamás vista en América. Usme tiene un escenario bastante importante, se llama Cementerio Indígena de Usme, hace parte de los descubrimientos más importantes en América durante el último siglo y se da por el proceso de expansión urbana, cuando viene a ser como el proceso de excavación para empezar a crear vías, para levantar los edificios, empiezan a encontrar restos humanos. Al inicio se cree que es una fosa común, pero finalmente lo que se cree no es lo que se creía y finalmente aparece todo un mágico espectáculo donde se descubre que era un centro de alto culto. 135 restos humanos y más de 300.000 objetos de orfebrería fueron encontrados en 2007 por error. Una excavadora que hacía una zanja para iniciar construcción sacó del suelo un cadáver humano y lo fragmentó una vez afuera. Un año después, un grupo de científicos advirtió la posibilidad del hallazgo. Antes del descubrimiento, los pobladores decían que algunas personas visitaban el lugar y cuando lo abandonaban llevaban objetos de oro con ellos. Versiones que tomaron fuerza con el descubrimiento del centro de adoración muisca. Al mejor estilo de Cerro Matoso y el Cerrejón, Bogotá guarda su propia mina, una explotación concesionada por 200 años, en un territorio llamado Ciudad Bolívar. Conocido por su alto índice de pobreza, van 50 años de explotación en los cuales a través de organismos jurídicos han logrado ceñirse al paisaje del sur y ser inherentes de lo que pasa alrededor de la explotación. Dicen los activistas de la zona que de la explotación de arcilla realizada en el punto por donde baja el Tunjuelo sale el ladrillo más caro del mundo, un negocio redondo y la gente de al lado con una alta pobreza e inestabilidad. Habrá que preguntarle a los departamentos de responsabilidad social de Cemex y Holcim, empresas mexicanas que tienen el control de la zona. Han desviado el agua e incluso obligaron al distrito para que construyera una represa y evitara que el agua del páramo que incrementaba el río inundara el proyecto minero en la cuenca baja. Una dimensión desconocida, un paisaje indigno de ser visto por cualquiera que pertenezca a la especie humana, la misma especie que quiere que desaparezca tan lindo pedazo de la tierra en pro de su consumismo. El páramo es tan grande e invaluable que hasta el momento no se ha explotado en su totalidad, pues su concesión es de un precio exorbitante. Todo el camino que hasta el momento hemos pisado está lleno de contexto. Todo, en algún momento, fue lugar de peregrinación muisca. Para llegar acá, el punto más alto del páramo de Sumapaz, el que guarda la energía de chamanes, de dioses, de la flora y de la fauna, y que guarda la energía de todo el planeta Tierra. Este es el páramo más grande de todo el mundo. El recorrido, largo desde el casco urbano de Usme a una hora aproximada, nos llevaría a las faldas del páramo, donde una carta de presentación nos dio su cara y nos advirtió que estábamos en un sitio que pareciera fue sacado de otro planeta. Un espectáculo de proporciones inimaginables, toneladas y toneladas de agua que llegaron a la parte baja provenientes del ecosistema rico en frailejones, la planta que transporta el agua por sus raíces, que la almacena en su cuerpo y que la saca de la madre tierra para darla a especies que necesiten de ella. El Sumapaz es la riqueza más grande que tiene Colombia. Actualmente es el páramo más grande del mundo. Colombia posee el 80% de los páramos a nivel mundial. De entre ellos, pues, el Sumapaz, ¿no? Cubre 3 departamentos y provee de agua a una muy buena parte de los colombianos. Podemos hablar que el Sumapaz ha sido un proceso bastante importante en cuanto al manejo biótico del escenario. El ecosistema
trascendental que tenemos ahí, genera pues todas las zonas de carga que ha dado origen a diferentes ríos de gran importancia. 4.100 metros de altura era la meta en el punto más alto, del nacimiento del agua más grande del mundo, del punto que es verdaderamente la capital mundial del líquido vital, de la leche de la vida, como dirían los muiscas. A pesar de tener un recurso hídrico tan valioso para el mundo, Colombia no lo utiliza adecuadamente, y el plan, dicen los activistas que consultamos, es concesionarlo para que sea una multinacional u otro país el que haga la explotación. El agua se ha convertido en un mercado bastante fuerte para muchas transnacionales. EMGESA viene siendo parte de procesos de compra de terrenos para crear modelos hídricos. Estamos hablando de la inundación de varios escenarios para crear grandes hidroeléctricas, ¿no? Entonces, como decía por ahí una caricatura de Quino, ya no vienen por el oro, vienen por el agua, que es importante, y Colombia posee la fábrica de agua más importante sobre el planeta Tierra, que se llama Sumapaz. Recordemos que el agua no la están cobrando, ¿no? Constitucionalmente el agua es un bien gratuito y actualmente pues tenemos que hacer un proceso de potabilización y nos la están vendiendo. Nos la venden en botella, nos la venden con gas, nos la venden saborizada. Empresas multinacionales como Coca-Cola ya ha venido haciendo ofertas en diferentes escenarios para comprar los acuíferos para seguir montando sus plantas embotelladoras de agua, ¿no? El agua hace parte de los tesoros a nivel mundial. Colombia empieza a convertirse en proceso de exportador de agua y generalmente ahí encontramos pues Colombia un gran ofertador de agua pues, a través de empresa internacional. Dejando de lado la problemática del agua que se nos viene encima, en el páramo, en su punto más alto, la paz verdadera se respira, se siente en la montaña. Es el reflejo de la civilización agotada, perseguida y acabada. Los muiscas adoraban este espacio por entregarles la vida, por darles el agua, por ser el camino al amor, a la reconciliación, pero por sobre todo, por ser el punto más alto de su tierra. Como los dioses griegos, este es el Olimpo de los muiscas, donde se encuentran el sol con la luna y a su vez tocan la tierra. Un verdadero oasis campesino que se oculta en las montañas de Usme. Allí, como ermitaños que aman sus tierras y que son guerreros magistrales, dignos de ser escuchados por cualquiera. Campesinos normales de Bogotá, dedicados a su labor, cuidan y preservan y le ponen el pie en el freno a la expansión de la ciudad. Todo bajo el nombre de un venado que habitó estas montañas, pero que por supuestos valores afrodisíacos, el hombre decidió extinguirlo. Soches es ese venado. En el kilómetro 1 de la vía Villavicencio se ubica el agroparque Los Soches, un lugar lleno de historias y de gente que a través de su trabajo autosostenido ha logrado conformar un parque ecológico y turístico, de los pocos controlados en su totalidad por campesinos del país. Usme, al suroriente de Bogotá, más exactamente en el agroparque Los Soches, una de las 14 veredas que tiene Usme. ¿Qué nos diferencia del resto de la ciudad? Toda la parte agrícola que tenemos en el espacio. Y somos una de las alacenas más grandes de abastecimiento para la ciudad. Una opción de vida diferente, amigable con el medio ambiente. En nuestro camino a la vereda nos encontramos con personas que, sin importar que fuéramos desconocidos, nos saludaban y nos deseaban buena tarde. Pareciera el campo lejano de la ciudad. Entonces uno entiende que realmente Bogotá es rural. Además de la imponencia agrícola, Soches y las veredas cercanas tienen historia, como la de la cervecería colombo-alemana, la planta que instaló la compañía Bavaria. La cervecera de los alemanes se ubica en esta zona hoy en día abandonada y siendo un edificio tenebroso. Guarda la historia de los alemanes que querían ingresar al mercado de Latinoamérica y que luego de perder la Segunda Guerra Mundial abandonaron esta y otras fábricas en todo el continente. Caminatas realmente complicadas, de noche las leyendas urbanas que son más bien rurales, de brujas, espantos y todo tipo de criaturas místicas se mezclan con la vida del campesino. Caminando sobre el pasto y las zanjas que transportan el agua, llegando a puntos altos para divisar a Bogotá desde el mejor balcón. Soches es la respuesta de campesinos frente al Estado que siempre ha dejado desprotegido a un mundo agrícola. Campesinos que decidieron sobre los años 90 hacer una propuesta de autosostenimiento y decirle al gobierno que ellos podían tener una zona donde su economía rodara en torno a cada una de sus fincas. De ahí que hayan sacado propuestas como la del aula ambiental, una zona para dar clases y acercar a los viajeros y a los estudiantes a la vereda y explicarles las bondades de la legendaria agricultura. Los Soches empieza a convertirse en un escenario de vital importancia para la ciudad a mediados de 1992, cuando aparece el Plan de Ordenamiento Territorial, el POT, la gente por aquí dice el POT,
¿Y es que decía el plan de ordenamiento territorial? Era dinamizar el uso del suelo en Bogotá a metro cuadrado, y a nosotros nos correspondía hacer zona de expansión urbana. A la par de eso, para hacer figuras administrativas y políticas, aparece el Acuerdo 6 del 90, que figuraba que estas zonas tenían obviamente pues un gran impacto sobre Bogotá, y el impuesto era muy puntual diciendo que nos iban a aumentar el nivel de impuestos por la zona donde nos estábamos ubicados. Una persona que pagaba 200.000 pesos anuales en su impuesto, empezaron a llegar en los recibos por 14, 18, 24 millones de pesos, y a la par empiezan a disminuir el valor en terreno. Entonces, en contrapartida de que la gente no tenga plata para pagar sus impuestos, y al querer venderlo le iban a pagar la mitad de lo que estaba valiendo. Entonces era una jugada ahí entre unos y otros bastante oscura, mafiosa, y aparece el boom de toda la cantidad de constructores sobre la zona adquiriendo terrenos. ¿Qué pasó en los 80s? La gente quiso quedarse en su tierra y dijeron no nos vamos. Se hizo una propuesta de trabajo. Después de que se visibiliza esto a través de los medios, la gente voltea a mirar qué está pasando con el sector campesino en Usme, y desde ahí empiezan a generar posibilidades de trabajo. Estamos hablando de articulación con diferentes organizaciones, Universidad Nacional, que es una de las entes importantes, y se monta el modelo de Agroparque Los Oches. Y el modelo Agroparque Los Oches fue que la ciudad se volcara a ver que tenía campo. Por eso el eslogan dice donde la ciudad tiene campo. Y ahí tenemos el espacio para que la gente venga y conozca que en Bogotá hay campesinos y que las dinámicas son completamente diferentes. Y ahí empieza como todo el proceso de crecimiento de economías alternas a través del turismo rural comunitario, que generó posibilidades bastante importantes para muchos de los que habitamos y encontramos hoy en día nuestro modelo de vida sin tener que salir a buscarlo en otros espacios. Río arriba el paisaje es verde, amarillo y en algunos casos violetas. Entre senderos y el aire baja a través de la montaña. Se abren paso las carreteras de agua, que bajan tranquilas y puras por ríos naturales, formados en la parte alta de la colina de Usme, que resulta siendo un subpáramo que está muy cerca de la zona urbana de Bogotá. Desde el punto alto de la cumbre, algunos barrios de Bogotá muestran su fachada. Es un paisaje cuyo marco son las ramas de los árboles y al fondo las casas, muchas de ellas en construcción ilegal. Estamos en un nacimiento, el llamado acuífero, que los alemanes en los años 30 adaptaron para dos cosas: hacer su cerveza, famosa entre los bogotanos, e implementar una hidroeléctrica para el funcionamiento de la fábrica. Hoy, 80 años después, el agua fluye con la misma fuerza entre los canales que ya no tienen uso alguno. El viaje a través de las colinas de Usme resulta ser el camino del agua, para que finalmente desemboque en las zonas urbanas y otro tanto reinicie su camino a través de las montañas. Soches es tierra de campesinos. Su legado muisca les ha enseñado a trabajar y a cuidar del campo. Ellos se sienten bogotanos, entienden la importancia de reconocer que son un punto vital para la ciudad y han asumido esa responsabilidad sin que nadie ajeno a su realidad se los demande. Ahí tenemos, aquí tenemos un platanito. Generalmente la mayoría del ecosistema tiene plantas endémicas, han venido siendo pues trabajadas. Si observamos a nuestro alrededor tenemos pues una rayán, Merciates leucoxila, una Alnus alcuminata o aliso. Tenemos las familias predominantes en el escenario que son las melostomatáceas, las ericáceas, una abatía parviflora como este dulcenillo que encontramos acá, y en sí de una u otra forma generan la posibilidad, primero, de que el contraste de nuestro ecosistema se mantenga normal, y de una u otra forma el espacio para la bifauna, para mamíferos que se encuentran en el sitio. Un puñado de colombianos seguros de que su tierra es única, de que hay que protegerla, hay que apropiarse de ella. Un sentimiento que de ser colectivo haría de Colombia un mejor país. Ellos, un grupo de campesinos que según muchos en las urbes consideran que no son mayor cosa, han encontrado a través de su propia convicción los estudios necesarios para enfrentarse al Estado, para conocer las leyes, para realizar estudios empíricos en biología y botánica. Han tomado los estudios de la Universidad Nacional y los han adaptado a su modelo de parque para tener mejor sostenibilidad. Son gente que realmente está interesada en que la madre naturaleza no muera y que la avaricia del hombre no termine por despilfarrar la última gota de agua pura que nos queda en las reservas de la madre Bachué.